Buenos días, alumnos del quinto año de secundaria. Les doy la bienvenida a la sexta sesión de aprendizaje titulada Derechos del Ciudadano durante tiempos del COVID-19. Desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Los docentes que compartimos el área, la profesora Raquel Sancho Abregú y la que les habla, la docente Kelly Torres Díaz. Muy bien, ¿me acompañas a la siguiente ficha? La siguiente pregunta. ¿Cuál es nuestro propósito? Ustedes, al analizar la importancia de los derechos humanos, se darán cuenta que en la vida diaria lo ponemos en práctica mediante la convivencia asertiva, empática, asumiendo una actitud de responsabilidad que permita valorar y respetarnos mutuamente como ciudadanos, logrando una convivencia en el bien común. Aún así, recordemos que estamos tratando de superar este tiempo de pandemia en nuestro país y que para todos nosotros es importante que valoremos, que respetemos nuestros derechos. Muy bien, alumnos, continuemos con la siguiente ficha, situación significativa. Tenemos conocimiento de la realidad que vivimos. El COVID-19 ha cambiado nuestras vidas. Nuestra sociedad está regulada por normas y leyes. Todos sabemos y comprendemos cuáles son nuestros derechos a la vez que nuestras obligaciones, pero también tenemos que saber que nuestra realidad en este momento es otra. Nuestros derechos, lamentablemente, son vulnerados. ¿Y por qué son vulnerados? Porque existe en este momento en nuestro país un estado de emergencia y es el gobierno que nos está protegiendo, tomando diferentes acciones para respetar los derechos de todos los ciudadanos. El Estado tiene el deber de velar por su cumplimiento y protección. La transgresión de estos derechos impide la realización plena que todo ser humano aspira en una sociedad. Es por eso necesario que realicemos una convivencia justa, armoniosa entre todos los peruanos. Nos preguntamos, ¿de qué manera deben protegerse los derechos humanos? En la siguiente ficha leeremos la noticia: el Perú decreta el estado de emergencia por el brote del COVID-19. El presidente Martín Vizcarra declara en estado de emergencia en todo el territorio nacional por un lapso de 15 días calendarios a partir de las 00 horas del 16 de marzo para evitar la propagación del coronavirus. El objetivo es reducir a esta enfermedad. ¿Qué es lo que va a suceder? Se da la restricción del libre tránsito de los ciudadanos en el territorio peruano. Una inmovilización donde a partir de ciertas horas nos podremos desplazar de un lugar hacia otro lugar únicamente para satisfacer las compras de las primeras necesidades como alimento y salud, y en algunos casos que tengamos una emergencia de ir a los hospitales u otros lugares. Nadie podrá movilizarse sin ningún salvoconducto o por fuerza mayor. Te invito a que realices la lectura y luego respondas en actividades. Continuemos a la siguiente ficha. Actividad central. A partir de la noticia anterior, te invitamos a reflexionar en torno a las siguientes preguntas. Ante las medidas tomadas por el gobierno frente a la pandemia, ¿crees que se vulneren los derechos de los peruanos? ¿Cuál debe ser el deber del ciudadano frente a las disposiciones del gobierno? ¿El gobierno habrá actuado con responsabilidad al declarar en estado de emergencia el país? ¿Por qué? Espero tus respuestas en base a tus criterios, en base al análisis y previamente haber leído lo que te informamos. Muy bien, chicos, continuamos con la siguiente ficha. La pregunta es, ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué entiendes tú por derechos humanos? Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin ningún tipo de distinción. Protegen la dignidad, rigen la manera en que los individuos viven en una
una sociedad. Se relacionan entre sí, se valoran, se respetan como ciudadanos. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, son interdependientes e indivisibles. Te invito a continuar a la siguiente ficha. Muy bien, chicos, continuaremos con las características de los derechos humanos, universales e inalienables, porque se reconocen en todos los seres humanos sin exclusión alguna. Son garantía para la igualdad y la no discriminación. Todo ser humano nace libre en igualdad. En cuanto a dignidad y a derechos se refiere, igual. Cuando decimos interdependientes e indivisibles, ¿qué quiere decir? Se refiere al hecho de que los derechos humanos no existen ninguna jerarquía, son interdependientes, una hacia otra, y están relacionadas. Por ejemplo, si yo tengo el deseo o necesito alimentarme, a la vez tengo que gozar de una buena salud. Necesito educarme para poder desarrollarme como un ser íntegro en una sociedad. Entonces van interactuando, no se encuentran de forma aislada. Los derechos humanos siempre interactúan unos a otros y son muy necesarios para el hombre en nuestra sociedad. Continuemos a la siguiente ficha. Muy bien, chicos, hablaremos de iguales o no discriminatorios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que toda persona tiene derecho a ser respetado, a ser valorado, aceptado, no a la discriminación, ni por la raza, ni por el color, ni por el sexo, ni por la religión. El principio de la no discriminación se complementa en un principio de igualdad, donde estipula muy bien en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Por lo tanto, amarnos, respetarnos y aceptarnos es importante para poder valorar a otros seres con los mismos derechos que nosotros. Continuemos a la siguiente ficha, chicos, ¿nos acompañan? Continuamos con los derechos y obligaciones. Nos referimos al Estado, que tiene responsabilidad en velar y proteger y hacer respetar los derechos de todos los ciudadanos, a la vez que adoptará diferentes medidas positivas para que la población pueda disfrutar de los derechos básicos los cuales poseemos. Y los ciudadanos deben comprometerse a respetar los derechos de los demás por un bien común. ¿Qué es lo que estamos observando en la fotografía, en la imagen que tienen ustedes ahí? Estamos observando a la policía que está llevando detenidos a ciertos ciudadanos. La pregunta es ¿por qué? Porque con el estado de emergencia que nosotros estamos viviendo por el COVID-19, se dio el aislamiento social. Por lo tanto, el presidente lo anunció por los medios de comunicación que íbamos a tener la restricción para poder desplazarnos de un lugar a otro en ciertas horas. Esto no ha sido respetado y los ciudadanos son detenidos por el desacato y la desobediencia a lo que se ha dado desde un inicio por parte del Estado. ¿Para qué? Para poder protegernos, porque esta pandemia está haciendo mucho daño. Entonces, la única manera que ha visto el Estado es el gobierno, poner a la población en un aislamiento social, por el bien de la salud, por la integridad de todos los ciudadanos. Continuamos a la siguiente ficha, chicos. Continuaremos desarrollando derechos priorizados durante el tiempo del COVID-19. A continuación te presentamos los derechos que están siendo priorizados en el estado de emergencia que la cual estamos viviendo los ciudadanos peruanos. El derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho al libre tránsito y el derecho del agua. Pero te mencionaré otros derechos de las cuales gozamos como ciudadanos. El derecho a un nombre propio, derecho a la libertad, derecho a la igualdad, derecho a la no discriminación, el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la libertad de expresión y el derecho al sufragio universal. Te invito a que continuemos desarrollando cada uno de estos derechos.
Continuaremos desarrollando el derecho a la vida. El derecho a la vida se define como uno de los derechos que tiene todo ser humano sin diferencia. Es universal y es necesario para que podamos concretizar todos los demás derechos que poseemos. Esos derechos que son universales y que nos permiten en la vida tener la oportunidad de poder vivir nuestra propia vida. Tengo como individuo derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Continuemos. Muy bien, chicos, seguimos desarrollando el derecho a la alimentación. Nosotros tenemos conocimiento que toda persona tiene derecho a alimentarse. Es esencial para que lleve una vida digna y es vital para la realización del desenvolvimiento de diversas capacidades, que pueden ser las capacidades físicas o mentales. Hoy en día, debido al estado de emergencia y a la inmovilización que tenemos, el quedarnos en casa es lo que ha traído como consecuencia la pandemia para evitar la contaminación y lo que ha obligado a muchas de las familias que ganan el día al día el dejar de trabajar. El gobierno ha tenido que tomar medidas como por ejemplo a través del Ministerio de Economía dio una subvención única de 380 soles a hogares en condición de pobreza o pobreza extrema, localizadas en lugares con mayor vulnerabilidad sanitaria. Asimismo, si ustedes observan una de las imágenes, es el alcalde de Lima entregando una canasta familiar a una ciudadana. Las municipalidades también han realizado entrega de canastas básicas a familias vulnerables para poder satisfacer momentáneamente estas necesidades que están aconteciendo en nuestras familias. Continuemos con la siguiente ficha. En la siguiente ficha vamos a desarrollar el derecho al acceso a la salud. Nosotros sabemos que todo ser humano debe gozar sin distinción alguna del más alto nivel de salud, que nos va a permitir vivir dignamente. En este momento que nos encontramos en un estado de emergencia, el gobierno está tomando medidas de salubridad y salud pública. Cuando decimos salubridad, ¿a qué nos referimos? A las medidas que se deban tomar para evitar que se expanda esta enfermedad, la pandemia. Y cuando hablamos de salud pública, está dedicado al estudio de la salud en la población, una mejor condición de salud. Por ejemplo, las medidas que se están tomando hoy en día en los mercados de abastecimientos y productos. Las medidas que se están tomando ¿para qué? Para prever en cuanto al contagio. Se tiene que evitar aglomeraciones en los lugares donde hay colas. Se tiene que tomar el distanciamiento de persona a persona. Tienes que tener puestas las mascarillas y los guantes y evitar que las personas te rocen inclusive. ¿Por qué? Porque te tienes que proteger. La prevención mediante los programas de confinamiento que se están dando en el hogar, donde se dan las medidas de higiene y el distanciamiento social. Cuando se dice salud pública, están lo que hoy en día se hacen en los hospitales, las pruebas rápidas y las pruebas moleculares, para tener conocimiento de quiénes están contaminados, de quiénes ya están contagiados y tienen que hacer un aislamiento. El MINSA, el Ministerio de Salud, ha realizado el mapeo de las zonas infectadas y ha puesto en conocimiento para que los ciudadanos no acudan a esos lugares con frecuencia, ya que están en peligro de poder adquirir la enfermedad. Continuemos en la siguiente ficha. Muy bien, chicos, vamos a desarrollar el derecho a la educación. Nosotros sabemos que toda persona tiene derecho a ser educado para poder adquirir conocimientos y alcanzar un nivel de vida superior, diferente, con mayores oportunidades, con un desarrollo económico, social, cultural, en todas las sociedades por igual. Hoy en día estamos viviendo el COVID-19. ¿Qué es lo que ha tenido que hacer el gobierno? Ha transferido a nuestros estudiantes, que antes los teníamos presenciales, a virtuales, ya que debemos lograr la adaptación a nuevas condiciones para poder mantener el desarrollo personal y profesional y evitar así una parálisis social. El presidente anuncia que en coordinación con el Ministerio de Educación se toma la decisión de adquirir 719.000 tablets con internet móvil que serán destinados en una zona rural.
123.780 para alumnos más pobres del área urbana. A través del decreto de urgencia se entregará un total de más de 840.000 tablets con internet. Se ha priorizado también el derecho a la educación. Se está viendo la manera de cómo se puede satisfacer las necesidades de los diferentes sectores, tanto el rural como en el urbano, con aquellas poblaciones vulnerables de menos condiciones económicas. ¿Para qué? Para poder seguir adelante y nuestra educación, sea como vital que es para nuestro desarrollo, se continúe. Pasemos a la siguiente ficha. Continuamos con la siguiente ficha, el derecho al trabajo. Sabemos que es uno de los derechos fundamentales y de prioridad para nuestras familias. Hoy en día el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo se ha encargado de dictar reglas especiales en modalidad de trabajo en caso del coronavirus por la emergencia que estamos viviendo, que incluye a los regímenes laborales de actividad pública y privada, quiere decir tanto para el sector privado como para el sector público. Mediante un decreto de urgencia, el 026-2020, los empleadores del sector público y privado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 han quedado autorizados a implementar el trabajo remoto, que es la prestación de servicio subordinado con la presencia física del trabajador en su domicilio o en el lugar de aislamiento domiciliario, que le va a permitir poder realizar sus actividades, ¿no? Y hoy en día se lo está haciendo pues usando la tecnología, ¿no? Continuemos a la siguiente ficha. Desarrollaremos en esta ficha el derecho a libre tránsito. Permite a todos los peruanos poder entrar en el territorio a la misma vez que salir hacia las diferentes regiones, transitar libremente. Sin embargo, tenemos conocimiento que hoy en día el estado de emergencia nos ha restringido este tránsito. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de protegernos, de salvaguardarnos. Dice bien claro que este derecho puede ser restringido por razones de sanidad que establece cuarentena para no salir, por un mandato judicial a alguien que cumple un mandato de arresto domiciliario, o por las leyes de extranjería de personas que no tengan visa para ingresar a otros países. Se ha visto restringido nuestro derecho, pero tenemos que tomar conciencia de que es por protegernos y por evitar que la pandemia se expanda mucho más y cause mucho más daño del que hoy en día se está dando. Continuemos en la siguiente ficha. En la siguiente ficha desarrollamos el derecho al agua. En el artículo 7A dice: el Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho, priorizando el consumo humano sobre otros usos. En estos momentos que estamos viviendo el estado de emergencia, es necesario que nuestras poblaciones vulnerables cuenten con estos recursos, porque deben de mantener lo que viene a ser la salubridad en sus familias, como el lavado de manos, la limpieza, desinfectar las superficies inclusive, sus alimentos, desinfectarlos, cómo prepararlos, ¿no? El aseo personal inclusive. En algunas circunstancias ha sido SEDAPAL el que se ha acercado hacia estas poblaciones vulnerables para poder proporcionarles el agua mediante el llenado de sus tanques de agua, como ustedes pueden observar, otros mediante el llenado de depósitos que sean más fáciles para ellos de poder adquirir este recurso, y también lo han hecho las municipalidades de Lima Metropolitana, que han auxiliado a nuestros pobladores más vulnerables en estos momentos. Continuemos con la siguiente ficha. Chicos, llegamos a la parte más interesante para ustedes, metacognición. ¿Qué aprendí hoy día? ¿Qué experiencias me ha dejado esta sesión de aprendizaje? Te preguntarás, ¿qué sectores de la población tienen sus derechos más vulnerables? ¿Qué crees que podrías hacer desde tu familia para promover el respeto de los derechos humanos?
¿Quiénes están permitidos en circular durante la inmovilización? Chicos, les invito a desarrollar la actividad. Dice, 1. Realiza un cuadro comparativo de cómo se ejercían los derechos antes del estado de emergencia y durante la pandemia. 2. Menciona los derechos que en estos momentos del COVID-19 ejercen los ciudadanos. 3. ¿Cómo el Estado peruano protege los derechos en situaciones de emergencia como la que vivimos hoy en día? Continuemos en la siguiente ficha. Muy bien, chicos, en esta ficha los invitamos a reflexionar del siguiente pensamiento. Los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos, defiéndanlos, promuévanlos, entiéndanlos e insistan en ellos. Nútranlos y enriquezcanlos. Son lo mejor de nosotros. Denles vida. Continuemos en la siguiente ficha. Llegamos a la parte final de la sesión de aprendizaje y no nos iremos sin recordar que ser bonifacino es compromiso de honor.